agradecer, como siempre, esa deferencia que tienen con nosotros, porque aparte de eso es una persona que hoy nos va a brindar, como siempre, toda su luz, pero más allá de eso, el concepto de lo que está pasando hoy en el país. Doctor Juan Manuel Charri, gracias por estar con nosotros y qué bueno tenerlo acá. Andrés, muy buenos días, muy amable. Doctor Juan Manuel, yo le tengo de entrada esa pregunta. ¿Usted me puede explicar qué diferencia hay entre un golpe blando y un golpe de Estado? Bueno, un golpe de Estado es que uno de los órganos del Estado deje de funcionar correctamente o sea cerrado. El típico golpe de Estado es el derrocamiento de un presidente de la República o es el cierre del Congreso. Un golpe blando es utilizar las instituciones jurídicas para lograr un fin similar. Digamos, iniciar incorrectamente un juicio político y derrocar al presidente. Es, para decirlo en términos sencillos, un golpe de Estado revestido de una falsa legalidad. Es que el presidente de la República, y ahí es donde comienza esta discusión, el Consejo Electoral, de acuerdo al Consejo de Estado, le dicen que él sí lo puede investigar, pero una cosa es investigar y otra juzgar. ¿No es así, doctor Juan Manuel? Correcto. La investigación es analizar, encontrar los hechos y las circunstancias, y el juzgamiento es evaluarlos para saber si se aplica o no una sanción. 6 de la mañana, 20 minutos. Germán René Jiménez. Pero con todo ese contexto, doctor Charri, ¿es legítima la defensa que hace el presidente de su fuero, de su estatus? Ahora, yo creo que el presidente, por supuesto, tiene pues derecho a defenderse, a plantear su punto de vista y tendrán que garantizársele su debido proceso. En mi opinión, su argumento es equivocado. Es equivocado porque tenemos dos, o al menos dos instituciones constitucionales. Uno, el tema del Consejo Nacional Electoral y sus funciones que están en la Constitución, la principal de ellas, la de fiscalizar las finanzas de las campañas electorales, con un efecto jurídico que está en la Constitución, y es que cuando se acredite debidamente que se ha violado el tope de financiación electoral, la persona que resultó electa irregularmente pierde su cargo o pierde la investidura, en el caso. Y la segunda institución, que es la que alega el presidente de la República, es que tiene fuero constitucional en el sentido de que para efectos disciplinarios, o si se quiere para efectos de control político, y cuando comete delitos penales, es juzgado en el primer caso por el Congreso de la República y en el segundo caso por la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero permítame, ¿es válida la expresión de que las pruebas que tiene hasta ahora la CNE son chambonas? Pues, bueno, no, es una expresión coloquial. Yo desconozco las minucias del proceso de investigación del Consejo Nacional Electoral, pero allá tendrá, digamos, la oportunidad de que sus abogados, si los tiene, presenten los argumentos de las probables o posibles irregularidades que puedan haber ocurrido en la investigación. Desconozco en qué se fundamenta para hacer esa afirmación. Sí, cuando hablamos del Consejo Nacional Electoral, se dice también, doctor Charri, y es que hay unos tiempos para investigar, que la campaña termina un día antes, que tienen hasta cierto tiempo para abrir investigaciones, que ese tiempo ya se pasó. Todo eso lo puede alegar jurídicamente, ¿no es verdad? Por supuesto, y se le tiene que garantizar el debido proceso. Ricardo. Doctor Charri, el presidente Gustavo Petro en diferentes ocasiones ha convocado, por ejemplo, a las centrales obreras, ha convocado a el movimiento rural, a los campesinos, ha convocado al pueblo para
defender lo que él piensa que se debe defender. En algunas ocasiones ha dicho un intento de golpe de Estado, ahora habla del golpe blando. ¿Cuál es el lenguaje o qué hay detrás de convocar al pueblo cuando de pronto estas decisiones no le competen al pueblo? Bueno, yo diría que el presidente se equivoca en el sentido de que lo que estamos viendo es el funcionamiento de un sistema de pesos y contrapesos y de cumplimiento de reglas de juego. La campaña electoral tiene reglas de juego, tiene límites de financiación, garantiza que la competencia electoral se dé en igualdad de condiciones. Si la persona desconoce esas reglas de juego, las viola y compite en mejores condiciones que otros y gana las elecciones, pues ha ganado ilegítimamente la elección y el cargo. Y según la Constitución lo pierde una vez que se compruebe que así fue. Acudir a una estrategia política para responder a un control jurídico, en mi opinión, es otro error, porque acá lo que se debe es explicar cómo fue la financiación de la campaña, demostrar que se hizo dentro de los límites legales, presentar los argumentos, los puede haber, hay discusiones válidas, como por ejemplo que los testigos electorales no hacen parte de la campaña, que son gastos que no se deben tener en cuenta. Eso lo tendrá que definir el Consejo Nacional Electoral y, si fuera el caso, el Congreso de la República. Pero son temas de naturaleza jurídica, de garantías de que la democracia funcione correctamente. Acudir a una estrategia política con un discurso, político, de que se quiere evitar el cambio, que se está actuando irregularmente, que se debe acudir a las calles para protestar y manifestar el apoyo al gobierno, si bien es válido, siempre y cuando no sea violento, pues no es el camino para dar las explicaciones y demostrar que se actuó correctamente. Doctor Charri, para los que no conocemos, para el ciudadano de a pie, van 2 años del mandato del presidente Gustavo Petro y aún se está hablando si hubo o no ese mal manejo de los topes de la inversión para su campaña. ¿Cuánto tiempo nos puede pasar esto o se puede presumir que se puede acabar el mandato del presidente Petro y jurídicamente o legalmente no haya una determinación al respecto? ¿Cuánto es el tiempo normal para que dure esta investigación? Bueno, en gobiernos anteriores se abrieron investigaciones por razones similares. En el gobierno de Juan Manuel Santos se abrió por una financiación de Odebrecht supuestamente ilegal y allá se dieron las explicaciones y no hubo efectos jurídicos negativos. Los procedimientos suelen ser breves, consignados en la ley, pero en la práctica se van extendiendo en la medida en que aparecen dificultades, argumentos, nuevas pruebas. Los abogados pueden presentar recursos, anulaciones que van demorando el proceso de investigación. Lo cierto es que ya llevamos la mitad del periodo presidencial. El tema ojalá se hubiera resuelto antes, pero lo cierto es que en este momento es que se están dando aparentemente las decisiones y esas decisiones tienen que surtirse para ir a las instancias correspondientes. Dicho en otras palabras, si el Consejo Nacional Electoral encontró que se violó el límite de financiación, pues debe ir al Congreso de la República para que allá se haga el juzgamiento de la conducta y, si es el caso, se aplique la sanción. Andrés en Cali. Gracias, doctor Charri. ¿Qué instancia entonces le queda al presidente de la República para evitar que sea precisamente el Consejo Nacional Electoral quien lo investigue en todo este tema de la campaña? Bueno, no tiene una instancia para evitarlo, porque justamente el Consejo de Estado, que dirimió un conflicto de competencia, estableció que el Consejo Nacional Electoral sí era competente para hacer esa investigación, de manera que eventualmente ya está resuelto. Quedaría, por ejemplo, la posibilidad de una acción de tutela para alegar un debido proceso y que fuera un juez constitucional que lo dirimiera. Pero debo agregar que la decisión del Consejo de Estado trae una anotación, y es que el Consejo Nacional Electoral es competente, pero la Comisión de Acusaciones también puede investigar temas relacionados con la violación de topes de manera independiente. O sea, pueden haber procesos en la organización electoral
y pueden haber procesos como los hay en la Comisión de Acusaciones del Congreso por causas similares. Doctor Charri, y en caso de que el Consejo Nacional Electoral encontrara irregularidades, pues se los tienen que enviar a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Representantes para la Comisión de Acusaciones, ¿o no? Por supuesto, el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para sancionar al presidente de la República. Tiene competencia constitucional para investigar los hechos de financiación. Pero para aplicar la sanción tiene que remitirlo a la Comisión de Acusaciones para que se inicie el trámite y sea el Congreso el que decida. Y es más, Andrés, hay una sentencia de la Corte Constitucional que analiza el tema y dice que una vez que se le envíe al Congreso de la República por la supuesta violación de topes, el Congreso no aplica directamente la sanción. El Congreso tiene que hacer un análisis y evaluar las circunstancias, y no cualquier irregularidad es suficiente para aplicar la sanción. Tiene que ser una irregularidad sustancial, grave, que desconozca el régimen de financiación, que afecte la competencia electoral. En otras palabras, un simple descuadre contable de algunos millones, porque no se tuvo cuidado, no darían lugar a la pérdida del cargo, sino que tiene que haber una violación que evidentemente haya colocado en desventaja a los demás competidores electorales y se haya violado de manera sustancial el régimen de financiación. Jesús Ramírez. Doctor Charri, el presidente Petro llamó a las centrales obreras a las calles. ¿Qué papel juegan las centrales obreras u otros sectores en esta movilización? ¿Cómo podría influir en la percepción pública sobre el conflicto? A ver, yo creo que generalmente los que están en cargos públicos utilizan la actividad política para temas de naturaleza jurídica, lo cual es equivocado y generan, digamos, circunstancias políticas o presiones a los que tienen que resolver, a los jueces o a los órganos de control. Acá el presidente está acudiendo a esa fórmula, que es más que dar explicaciones sobre la financiación, más que ejercer recursos y defenderse dentro del proceso en la Comisión Nacional Electoral y, si fuera el caso, en la Comisión de Acusaciones, está convocando a las calles a quienes simpatizan con él y lo apoyarían para que se manifiesten a su favor. Pero eso, en mi opinión, no solo es equivocado, sino que puede llevar a manifestaciones violentas innecesarias, porque el proceso jurídico debe seguir de todas formas. Medellín, Jen. Doctor Charri, ¿es casi imposible desligar lo jurídico de lo político en el Consejo Nacional Electoral? Pues bueno, esa es una muy buena pregunta, porque el Consejo Nacional Electoral está compuesto por representantes de los partidos que han obtenido representación en el Congreso. Entonces su procedencia tiene, digamos que una influencia alta en la política, porque representan a partidos que ganaron elecciones y están proporcionalmente representados en el Congreso. Y un poco, digamos, la concepción constitucional es que tratándose de un órgano electoral, tuviera una representación que equivaliera a las fuerzas políticas que hay en el Congreso. Pero su función es eminentemente jurídica y, por supuesto, deslindar lo político de lo jurídico de manera absoluta es imposible. Pero el que está allí, nombrado por el partido A o por el partido B, tiene que cumplir con funciones jurídicas y también tiene controles. O sea, no puede prevaricar ni omitir, ni hacerse el que no ve lo que existe en el proceso. Tiene que fallar conforme a derecho y hacer la investigación de acuerdo a normas jurídicas. Sí. Doctor Charri, pero entonces volvemos a esa controversia entre lo político y lo jurídico con un antecedente muy complejo, la animadversión nada disimulada del señor Hernán Prada al presidente de la República. ¿Ahí no cabría una recusación, doctor Charri? Sí. A ver, para allá iba yo. Por supuesto, pueden haber sesgos políticos, unos más acentuados que otros, unos que pueden ser razonables y otros que no. Pero lo cierto es que cuando una persona manifiesta su opinión sobre el caso que está estudiando, manifiesta su rechazo, su animadversión, puede estar incurriendo en una causal de recusación, porque se le debe garantizar a la persona o a las personas que se están investigando que el juez es imparcial.
Y si eso no está garantizado, se debe separar del cargo y nombrar a una persona en su lugar. Esos son unos tiempos que tiene el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad, doctor Charri? Creo que es el 16 de septiembre que hacen su primera votación. Sí, yo tengo entendido que hay unos plazos y hay unos tiempos de reunión y de presentación de proyectos de decisión que están próximos, respecto de los cuales tienen que decidir. 6 de la mañana, 34 minutos. ¿A ustedes les queda claro que esto es, si yo tengo una buena defensa jurídica, puedo llevar mis recursos y llevar mi debido proceso? Y si tengo un debido proceso, doctor Charri, pues estamos dentro de la norma de que todo el mundo es inocente hasta que se le compruebe lo contrario, ¿no? Pues yo diría, Es correcto. doctor Charri, que me queda claro a propósito de lo que dice Andrés, que seguimos sin hacer lo fundamental, que es modificar la composición o la elección de esos dignatarios del CNE. Pues esa discusión se dio en la constituyente, si debían ser, digamos, de carrera, si debían ser elegidos de otra forma. Pero solo por hacer un paralelo, fíjese usted que los magistrados de la Corte Constitucional son nombrados por el Senado. Y digamos que hay un componente político, no es un juez de carrera totalmente ajeno a la actividad política, sino que lo nombra la Cámara Alta del Congreso. Y en mi opinión, pues ese órgano ha funcionado correctamente y tiene prestigio como de ser un juez independiente y un juez que ha dado aplicación a la Constitución. De manera que hay distintas fórmulas y lamentablemente cuando se dan estas coyunturas, algunos acuden a la crítica del juez cuando realmente lo que tenemos que mirar son los hechos y la financiación de la correspondiente campaña. 6 de la mañana, 35 minutos. Pues mire, doctor Juan Manuel, como siempre, con usted hablar y conversar es muy, muy agradable, no solo por la manera como usted lo hace, sino por su conocimiento. Y uno siente que esto tiene mucho de largo como de ancho, pero más allá de eso, al final del día uno puede pensar que este mandato, como decía Ricardo, se termina y no han concluido las investigaciones, doctor Juan Manuel. Pues sería lamentable en el sentido de que la aplicación de los controles y de la justicia tiene que ser pronta. Cuando se demora, deja de ser justicia. Y para garantizar que haya pesos, contrapesos y que los controles sean efectivos, pues deben funcionar. Si no funcionan, pues sería una falla del Estado de Derecho y sería pues una desesperanza para los ciudadanos que creemos que hay controles y que deben funcionar. Ya lo iba a despedir, pero Diego Ruiz dice, no, yo le tengo una pregunta al doctor. A ver, Diego. Bueno, doctor Charri, ¿este proceso investigativo puede tener un trasfondo o vigencia luego de que el presidente Petro termine su periodo presidencial? Bueno, esa es una buena pregunta, porque yo creería que sí lo tiene, pero creería que la sanción es inaplicable, porque la sanción consiste en la pérdida del cargo, y si la persona ya no está en el cargo, pues no hay sanción que aplicar, pero podría haber un proceso que llegara a la conclusión que sí hubo irregularidad, pero que ya no hay lugar a imponer la sanción porque la persona ya no está en el cargo. Doctor Charri, ¿será que esta generación... como la de Diego Ruiz. Bueno, no, la de Diego Ruiz no es que digamos que otra generación, la de nosotros, los mayores, no vamos a alcanzar a ver ese cambio en esa composición y designación de esos magistrados? Pues no lo sé porque realmente reformar la Constitución no es difícil. La Constitución tiene más de 60 reformas en 33 años. O sea que podría hacerse el año entrante o en cualquier momento. El problema es que se dé la coyuntura y que estén, digamos, las condiciones y las reflexiones para demostrar que el diseño es equivocado y que se necesita una composición y un funcionamiento diferente de ese órgano de control electoral. Doctor Charri, muy de la mano con lo que le acaba de preguntar Germán René, ¿qué hacer? Porque si dicen que hubo la misma sensación en el gobierno del presidente Santos, ahora el presidente Petro, ¿qué hacer para que elegir a nuestros mandatarios no cree un manto de incertidumbres en un futuro? Hombre, pero eso sí que es un punto bien importante porque uno de los temas de la democracia es la transparencia de las elecciones.
y uno de los puntos que se ha discutido y no se ha encontrado la fórmula para el correcto funcionamiento es la financiación de las campañas. Las campañas reciben dineros de muy distinta procedencia, deben tener unos topes. Se ha discutido si deben ser de financiación estatal íntegramente o no. Y ahí hay un punto de reflexión muy importante para garantizar que las elecciones sean transparentes, sean limpias y sean equilibradas, o sea, sean equitativas en cuanto a reglas de competencia. Yo creo que ahí no hemos encontrado la fórmula. Pues, doctor Chari, ¿será que me van a dejar despedirlo y agradecer este tiempo? Sí, vamos hablando, y es que esta conversación está buena, ¿no, Germán? Pues hay que aprovechar un invitado del Aprovechar, calibre del doctor. exactamente. Esta sí es la última, se lo garantizo. Esa es una de las mentiras más frecuentes del mundo, ¿no? La última y nos vamos. Doctor Chari, ¿cómo ve la elección del nuevo procurador? Pues hasta el momento la veo bien en el sentido de que están los tres nominadores, que son Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Gobierno, están cumpliendo con la tarea de selección o de preselección de candidatos. Ya hay elegido uno por parte del Consejo de Estado. Estamos esperando a que la Corte Suprema haga lo propio y que las tres propuestas vayan al Senado de la República para que se elija el procurador. Yo creo que estamos viendo el funcionamiento de las instituciones y lo estamos viendo hasta el momento sin mayores sobresaltos ni inconvenientes. Doctor Charri, para no incumplir la norma de que la última de nos vamos es mentira. Usted escribió una columna en Semana sobre la Constitución Territorial, donde habla de la tierra que pueden tener los resguardos indígenas, todo esto digamos que en el marco de lo que está hablando del gobierno, de qué hacer con las tierras que no se estén aprovechando en este momento. ¿Es así, doctor Charri? A ver, el tema es que el territorio es uno de los elementos más importantes de la organización política y Colombia tiene un gran potencial agropecuario. Para decirlo en palabras muy simples, explotamos 5 millones de hectáreas y tenemos 22 millones de hectáreas potencialmente utilizables en agricultura. Colombia podría ser una potencia en producción de alimentos a nivel continental. Entonces era un ejercicio para mostrar la composición del territorio, las posibilidades que hay, cómo está distribuido en la actualidad y cómo podría explotarse mejor en el futuro. Doctor Charri, ahora sí. ¿Esta tarde gana Colombia o empata o pierde? ¿Usted qué cree? ¿O usted no es futbolero? No, yo soy muy malo para el fútbol. Deseo que Colombia gane, por supuesto, pero no le sigo la pista a esos temas. Que gane y ya. Doctor Juan Manuel, le agradezco mucho de verdad esta conversación con ASB Noticias en Colmundo Radio y siempre le quedamos agradecidos de todos sus conceptos. Muy amable. Gracias a ustedes, Andrés. Feliz día para todos. Gracias, doctor Juan Manuel. La última, ¿no?